entonces al subsecretario de Participación Social, Edgar Acosta, para que sea él quien nos esté dando el saludo institucional y podamos arrancar con la agenda académica que tenemos planeada en esta mañana y que podamos disfrutar y aprender bastante. Edgar, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos, para todas, para todos. Siempre es muy bueno estar aquí en el Teatro Caribe. Reciban un saludo especial de nuestro alcalde Diego Torres. Sabe del foro, este es un foro que ustedes lo concertaron con el alcalde, ¿cierto? Entonces la alcaldía hoy quiere abrir un espacio para que la academia, para que el diálogo, para que la experiencia, las visiones de las veedurías lleguen al territorio y podamos conversar sobre Itagüí, sobre la función de las veedurías. Por eso hoy quiero darle también la bienvenida y las gracias a los ponentes Andrés Martínez, que ayer tuve pues como el placer de conocerlo, almorzamos juntos y veo pues que es un actor protagónico no solamente como veedor, sino a nivel Colombia en su formación académica y todo ese aporte que hace como veedor en el país. Entonces me parece muy importante. También a Yair Mauricio Valencia González, que es el otro ponente que vienen de Corantioquia también a apoyar, a aportar, a mostrarnos esa importancia de la veeduría en la visión del territorio y en ese concepto de desarrollo sostenible. Por ejemplo, aquí un gran amigo, Edwin, que conoce del asunto del desarrollo sustentable, sostenible, la defensa del pulmón, la defensa de la tierra en el desarrollo de las ciudades, que es algo muy importante. Yo creo que estas dos ponencias lo que permitirá con todos ustedes veedores es formar y seguir trabajando juntos y tejer desde las visiones de las veedurías, desde las visiones individuales que podamos tener de lo que queremos en un desarrollo en un territorio, pero lo que sí nos debe juntar es la defensa de lo público, la defensa del territorio, la defensa de la vida y cómo desde el ejercicio de la veeduría aportamos a la transparencia pública, cómo desde el ejercicio de la veeduría controlamos y hacemos vigilancia para evitar la corrupción, cómo desde la veeduría se logra aportar a la gestión pública desde un diálogo como debe ser, vertical, respetuoso, pero que también puede ser diferente, pero que a través del diálogo y esa experiencia que tienen las veedurías y ese actor social y político dentro de los territorios permiten que las visiones de la administración estén acorde también a la visión de esa participación ciudadana. También decirles que las veedurías son un mecanismo de participación ciudadana que construye territorio. Entonces, en ese orden de ideas, hoy también soy el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Estamos fortaleciendo no solamente el sector de las veedurías, sino todos los sectores para seguir ahondando más. Yo recuerdo muy bien, porque es bueno hablar de experiencias que lo público le da a uno, y veo algunos actores que estuvimos en esa tarea cuando empezamos en el 2018 a hacer el diagnóstico de la participación ciudadana. Edwin, ¿me recuerdas? 4 años haciendo un diagnóstico con muchos bemoles, tensiones, pero también muchos acuerdos, también con un ejercicio democrático amplio que permitió hoy, a mi modo de ver, tener una política pública de participación ciudadana que no puede quedarse en el papel, que tiene que materializarse. Yo creo que ese es el elemento fundamental, y el Estado somos todos, no solo el gobierno, somos todos de donde estamos, cómo aportamos a la construcción del territorio. Entonces, hoy reconocerles a los veedores de la ciudad, por eso este foro académico, en forma de reconocimiento de ese papel tan importante en la construcción del tejido social, en la construcción de una administración pública transparente, evitar la corrupción, porque ustedes hacen un control social, y que ese mecanismo de participación ciudadana fortalece el ejercicio entre el territorio y la ciudadanía. Por eso hoy reciban un cordial saludo y bienvenidos a los ponentes y a todas las veedurías de nuestra ciudad. Dios los bendiga.
Muchísimas gracias a nuestro subsecretario de Participación Social, Edgar Acosta, por su saludo, y con este saludo damos también por instalado y el agradecimiento no solamente a todos los veedores, sino también a los ponentes Andrés Martínez y Jair Mauricio Valencia, y por supuesto también al profesional universitario de la Oficina Territorial de Aburrá Sur de Corantioquia, Rafael Andrés Pérez Pérez. La conciencia sobre la labor de la veeduría debe partir de una constante actualización de conocimientos, de saber que tenemos que seguir conociendo más y más temas, puesto que la veeduría se debe hacer partiendo de los conocimientos que se tienen, de los conocimientos que tienen otros ciudadanos y por supuesto reconociendo que también tenemos muchas cosas por aprender, ¿cierto? Entonces estas jornadas se hacen precisamente para continuar fortaleciendo las habilidades que en efecto permitan reforzar el ejercicio de la veeduría como un ejercicio ciudadano que permite la construcción democrática de una ciudad. Y por esto, en la primera ponencia, denominada El Poder de las Veedurías, tenemos entonces al ponente Andrés Martínez. Él es abogado especialista en Derecho Procesal Constitucional, especialista en Seguridad y Defensa de la Nación, con maestría en Derechos Humanos. También es doctor honoris causa por la defensa de los derechos humanos, con conocimientos técnicos laborales en tránsito, transporte y seguridad, técnico en entrenamiento y gestión militar, tecnólogo en gestión empresarial, docente formador en agente de tránsito, transporte y seguridad vial, y también en pregrado de Derecho en el área de procesal constitucional. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ante todo, darle gracias a Dios por este momento, por estar acá en Itagüí, hermosa ciudad. Agradecerle acá al doctor Diego Torres, al alcalde de Itagüí, al doctor Edgar Acosta, subsecretario de Participación Ciudadana, a la doctora Viviana Patiño y a ustedes, los líderes sociales, defensores de derechos humanos y veedores, esta trilogía del control a lo público. Es un honor estar acá en este Teatro Caribe. Ante todo, es muy necesario tener claro que la verdadera paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Martin Luther King. Para ello, gracias a tener claro esa situación referente a lo que hoy llamamos justicia, que para mí tiene que ser justiciabilidad, hay que recordar que al día de hoy, según Indepaz, en nombre de la Mesa Nacional de Veeduría y la Red y Observatorio Nacional de Veedurías, queremos hacerle extensivo a ustedes que líderes sociales defensores de derechos humanos hoy, al día de hoy, han sido asesinados 102 líderes sociales en el periodo 2024-2025. Y según la Defensoría del Pueblo, van 81 asesinatos. Diferencia las cifras, datos más, datos menos, pero es algo que nosotros no podemos olvidar el día de hoy, Día del Veedor. Por lo tanto, en honor a esos héroes innegables, solicito que se pongan de pie y un minuto de silencio por esos compañeros que hoy no están, pero que representan la extensión del poder ciudadano. No podemos olvidar nunca las causas por las cuales forjamos esto que hoy se llama la trilogía de líder social, defensor de derechos humanos y veeduría ciudadana. Entonces, para poder hablar de veedurías ciudadanas, tenemos que tener claro
que es una veeduría ciudadana, ¿cierto? Iniciaríamos de pronto diciendo que es una veeduría ciudadana, entonces tendríamos que irnos a la ley 850. Dice mucho, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. La ley 850 en su artículo 1 habla de veeduría ciudadana como definición. Dice, se entiende por veeduría ciudadana un mecanismo democrático, es decir, que ahí está el derecho a la Constitución, al derecho procesal constitucional de representación, es decir, una democracia representativa, pero en este caso sería participativa, que permite a los ciudadanos o a los diferentes, escúchese bien, a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ¿como cuáles? ¿Cuáles son las organizaciones comunitarias? Juveniles, cívicas, gubernamentales, etcétera. Ejercer vigilancia, vean este verbo, vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y por supuesto órganos de control, así como las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o la prestación de un servicio público. Grábense esa palabra, prestación de un servicio público. Pero si estamos hablando de veedurías ciudadanas, estamos hablando del poder de la veeduría. ¿Qué es veeduría? ¿Qué es ciudadano? ¿Qué es poder? Hay una mezcla de información acá que tiene que explicarse. Entonces, para la veeduría, vamos a la Real Academia Española, parece que fuera sencillo, pero no lo es. Habla que es un cargo u oficio de veedor. No dice nada más. Entonces, vamos a ver qué es veedor. Dice, visitador. Escúchese bien, porque es importante que usted tenga ante la antijuricidad de ciertos delitos que quieren meterle a los veedores. Escúchese bien que el verbo rector de veedor es visitador, inspector, observador, de forma hermenéutica. Que ve, mira, inclusive mucho más allá, viene de jefe militar, viene de inspectores y directores generales, porque de ahí emana la esencia de qué hace un veedor, ver con sus sentidos. ¿Y cómo vamos a ver? Ese es el problema, que muchas personas no comprenden. Y esto es importante porque la verdad, hay que destacar la alcaldía de Itagüí. Yo recorro todo el país, lugares de conflicto, 58 actores de conflicto hay en el país. Y les aseguro que muy pocas entidades del Estado les tienden estos espacios a las veedurías. Entonces hay que trabajar de forma mancomunada en control a lo público. No siendo sinvergüenza y ocultando cosas, no. Simplemente trabajar de forma mancomunada. No destruyamos lo que está hecho, construyamos sobre lo que está. Entonces, veedor, no me queda claro todavía si estoy viendo. Y es importante que hoy con las tecnologías de la información y la comunicación nos vamos a ChatGPT, allá y le preguntamos simplemente, sin ser abogado, ¿qué es un veedor? Y la inteligencia artificial me dice, es una persona que tiene la función de vigilar, supervisar y garantizar la transparencia. Vigilar, supervisar y garantizar la transparencia. ¿Y cómo yo vigilo, cómo superviso y cómo garantizo si me bloquean los medios para hacerlo? Entonces tengo que sacar ese poder que tengo para que esa kriptonita no me afecte. Entonces, si nos vamos a la definición ciudadano-ciudadana, ¿qué dice la RAE? Dice, persona que tiene derechos políticos en un Estado. Ah, ya, me está hablando de un derecho político. ¿Será que toda persona tiene derechos políticos? ¿Será que toda persona puede ser veedor ciudadano si no tiene derechos políticos? Bueno, vamos a verificar qué es ciudadanía. El artículo 98 de la Constitución establece que la ciudadanía se pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, pero lo que me interesa es el parágrafo. Mientras la ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejercerá a partir de 18 años. Es decir, que yo para ser ciudadano tengo que tener 18 años. Si no, no soy ciudadano. Soy una cosa ahí. ¿Será? Por eso es que uno no puede leer las palabras en la literalidad. Hay que mirar armónica, sistemática y conjuntamente qué es lo que puede hacer usted. Y eso no solamente está leyendo una norma ya. La Corte Constitucional dice en sentencia C591 2012 que en cuanto a la ciudadanía se adquiere los nacionales cuando alcanzan la mayoría de edad. Ahí lo dice y lo está ratificando. Si es así, que es cuando la mayoría de edad, ser ciudadano entonces dentro del Estado colombiano significa entonces que la persona puede
y debe ejercer derechos y obligaciones a partir de los 18 años. Y eso tiene un antecedente histórico en el Acto Legislativo 1 de 1975, antes de la Constitución, donde se hablaba que la ciudadanía es de 18 años de edad y puede y debe ejercer derechos. Entonces hago un paréntesis. ¿Por qué hablamos de derechos humanos y no de deberes humanos? Porque mucha gente dice que es que si usted pide derechos, tiene que tener deberes, porque es que desconocen qué son derechos humanos. Y esto no se aprende en una universidad. Esto se aprende cuando te han disparado, te han secuestrado, te han perseguido. Se aprende que los derechos humanos se materializan cuando usted cumple los deberes. ¿Cómo cumplo yo un deber? Si yo quiero tener el derecho a la salud, que por cierto es nuevo, yo necesito por lo mínimo cumplir 10 deberes. ¿Como cuáles? Derecho a cotizar en el sistema de seguridad social, derecho a alimentarme saludablemente, derecho a no suicidarme. Si no, entonces la policía me deja matar. No me puede. Si ven que para yo tener el derecho a la vida tengo que cumplir en promedio 10 deberes para que nazcan los derechos humanos. Por eso se llama derechos humanos. Además de ello, cuando el artículo 2 me está diciendo facultad de constitución, o me está diciendo que para ser peor ciudadano tengo que ser ciudadano, entonces un niño, niña y adolescente no puede ser peor. Si usted lee el artículo 98 de la Constitución y lee la literalidad de lo que dice la norma, niña y adolescente de una. Por eso la ley hay que leerla así, hay que interpretarla armónicamente, hay que organizarla. Y entonces nos vamos a que muchas personerías, muchas cámaras de comercio en el país, la participación ciudadana de niños y adolescentes. Si ese niño, niña y adolescente, para ser veedor, tiene que pasar primero por una organización juvenil, esos consejos de juventudes, personeros, juveniles, y ahí sí le dejan ser veedor. Grave error. Saltándome, el artículo 2 de la ley 850 dice que para crear una veeduría puede ser todos los ciudadanos. Me está quitando los menores de edad, porque los ciudadanos ya sabemos que es de 18 años, ¿cierto? Dice de forma plural. ¿Qué es plural? 2 personas se reunieron. O a través de organizaciones civiles. ¿Cuáles son las organizaciones civiles? Es decir, comunitarias, profesionales, juveniles. Entonces usted quiere ser veedor como niño, crea una organización comunitaria juvenil y ahí sí únase con otra o con una profesional y ahí sí se puede ser veedor. Mientras tanto no. Esto no pasa en este país. Pues claro que pasa. ¿Quiénes también pueden crear veeduría? Organizaciones sindicales, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y todas las que estén constituidas con arreglo a la ley para constituir veeduría ciudadana. En ese artículo 2, como se ha indicado, establece el deber estatal de asegurar la participación de todos. Ellos permiten armonía con el principio participativo, artículo 1 de la Constitución, interpretar el artículo 270 de la Constitución, en el sentido de prever la participación de aquellas personas que no cumplen funciones estatales, nosotros, en vigilancia de la gestión pública. Esta palabra gestión pública debe ser su diario vivir si quieren ser esta trilogía. Con ello, además, se acoge el principio hermenéutico pro libertate, conforme al cual, en caso de duda, debe acogerse la interpretación más favorable y de forma expansiva para el ejercicio de derechos. Si me está diciendo que son todos, podemos hacerlo, no me está excluyendo al niño, niña y adolescente, por más que ahí leyendo la norma diga que son los ciudadanos. Significa que entonces un niño, niña y adolescente puede o no ser veedor. ¿Veedor será lo mismo que veedor ciudadano? Siguen los interrogantes, yo se los sigo respondiendo. ¿Qué dice la RAE de qué es veedor? ¿Qué dice la RAE? Dice, con referencia a la definición de poder, para poder ser veedor, si qué es veedor y qué es veedor ciudadano. Con referencia a la definición de poder, dice es tener más fuerza que alguien, tener facilidad, tener facultad o potencia de hacer algo. Entonces, si tengo el poder para hacer algo, ¿por qué me estás discriminando que el poder solamente sea para uno y no para todos? En conclusión, hasta el momento, el poder de las veedurías, para hablar del poder de las veedurías.
Solo esta palabra tengo que analizarlo de una forma armónica con el ordenamiento jurídico, como ya lo he explicado. Debo tener claro que el poder no es una facultad que me otorga las normas nacionales e internacionales, Declaración de Derechos Humanos, con la obligación que usted tiene de promover y proteger los derechos humanos. Que veedor es el que observa, o escúchese bien, veedor observa y se une con otro a observar de forma plural, o organizaciones comunitarias. Tiene que documentar, tiene que promover, tiene que intervenir, no es obstrucción a la función pública, escudriñar, y eso lo puede hacer cualquiera, incluso los jóvenes. Pero para poder ser veedor ciudadano ya es diferente. No solamente tengo estas facultades especiales, sino muchas que iré explicando más adelante. Entonces, se puede afirmar que las veedurías son la expresión correcta de los derechos políticos y de la participación que se le reconoce a los ciudadanos. Es un sentido amplio de la democracia participativa de un Estado social y democrático de derecho. Al final, con el compañero Marco le dejaré esta diapositiva porque está supeditada a muchas acciones que ustedes pueden hacer. Lo anterior no es otra cosa que la concreción del mandato señalado en el artículo 103 y 270 de la Carta, en la medida en que permite la creación de organizaciones de naturaleza privada encargadas de velar por la transparencia. En el caso de los jóvenes, estos jóvenes deben unirse con organizaciones comunitarias, entre ellas las juveniles, o en sus defectos de forma plural con otro joven para ser veedor ciudadano en asuntos juveniles, personeros, consejeros de juventud. Es decir, que los jóvenes no pueden ser veedores ciudadanos si no se unen con organizaciones comunitarias. Esta tesis es la tesis que manejan muchas organizaciones encargadas de crear veedurías, es decir, personerías cámaras de comercio y autoridades indígenas. La respuesta es no. No se requiere para ser veedor que usted tenga que reunirse con organización comunitaria para ser veedor siendo niña y adolescente. Toda vez que si quiero ser veedor ciudadano, debo adquirir el derecho político que nace de la Constitución, ¿es un principio? Sí. Así lo dice el artículo 40 y el artículo 98. Pero, ya que se requiere una solemnidad para inscribir esa veeduría, ser ciudadano. Pero lo cierto es que no es así. Las veedurías integradas por menores de edad, la Corte Constitucional ha dicho que no duda en reconocer a los menores el derecho a participar en la vigilancia de la gestión pública. El interés por lograr una mejor administración libre de corrupción y dirigida a cumplir con los cometidos constitucionales. Y esto no es exclusivo de los adultos, no señor. La construcción de un mejor país, la posibilidad de disfrutar de los beneficios, desarrollo y alcanzar condiciones de vida que permitan el desarrollo pleno de estas facultades. Y no son asuntos que, aunque la Constitución diga que se excluyen a los jóvenes, lo cierto es que el artículo 2 de la Ley 850 excluye veedurías integradas por menores. Pero al revisar el considerando 27 de la sentencia C292 de 2003, se puede establecer que el artículo 270 y 103 de la Constitución exige el derecho y el deber al control social por parte de los niños, niñas y adolescentes. ¿Correcto? Pueden crear veedurías. Lean la norma y dice que no. Lean la Constitución y lo que la Constitución y la Corte dijo sobre esos artículos que prohíben, y automáticamente dice que sí pueden crear veedurías. Ahora les explico qué pasa si me llegan a negar una veeduría de niño, niña y adolescente. Entonces, listo, ya saben más o menos qué es veeduría, que veedor puede ser cualquiera. Veedor puede ser cualquiera. Veedor puede ser cualquiera, ¿correcto? Veedor ciudadano tiene que tener unas características especiales de conformación. Veedor es usted el procedimiento, pero si usted quiere ser veedor ciudadano, tiene que tener unas características especiales. ¿Como cuáles? Una facultad de constitución. Todos los ciudadanos de forma plural, incluidos los menores de edad, en virtud del artículo 103 y 270 se reúnen, ¿sí? Se reúnen estas personas. Una vez que se reúnan todas estas dos personas que quieren crearlos, van a tener un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Ustedes se van a elegir de forma democrática.
van a decir quiénes van a ser los veedores, quién va a ser el presidente, etc. Después se elabora un documento suyo, donde van a decir cómo se va a constituir la veeduría, el nombre de la veeduría, los integrantes, documentos de identidad y objeto de vigilancia y nivel territorial. Aquí solamente me voy a quedar en el objeto de vigilancia. El objeto de vigilancia tiene una característica especial. Bajo el principio de la no globalización, si usted quiere crear veedurías, a todo, usted tendrá que crear resoluciones de veedurías con cada objeto de control. No una veeduría multifuncional, no. Veeduría de la salud, usted veeduría de la salud, su veeduría tiene que tener un objeto de salud. Veeduría de educación, su veeduría tiene que tener un objeto de educación. Veeduría de seguridad, un objeto de seguridad. Todas tendrán nombres diferentes. Porque así lo establece la sentencia C292 para evitar el principio de la no globalización. ¿Sí? Entonces, ¿quiere entrar veedurías con todo? ¿Quiere estar interfiriendo en todo? Porque eso es un derecho y un deber, entonces tiene que crear objetos de veedurías diferentes para cada situación. Y una estrategia, ¿quieren agruparlos todos? Crea una red de veedurías. Ya con eso tienen todos sus objetos juntos para ustedes. Hay una situación de qué me pasa si me niegan la inscripción en el registro. Si fue negado, tienes que subsanar los motivos por los cuales te la negaron y te lo tienen que informar de forma motivada. ¿Cuáles son esos requisitos? Pero si es por otro motivo, por causas personales, porque sucede, muchas veces utilizan veedurías para posición política, eso es democracia. Pero si te la niegan, la veeduría, usted va a solicitar que se revoque el acto administrativo que negó la inscripción, o en su defecto, instaurar una acción de tutela, e incluso una acción popular. Tengo varias por ahí, y todas son positivas, porque es un derecho fundamental, te lo están negando. Es como negarte el agua, como negarte el derecho humano al ahorro. Entonces, usted en este momento va a invocar los artículos 1, 2, 29, 40, 103 y 270 de la Constitución por haberte negado ese derecho. Y ojo, y ahí no se vaya a quedar usted. Tiene también que instaurar las respectivas quejas disciplinarias por violación del artículo 38 del Código General Disciplinario, o las que haya lugar, e incluso la utilización de un poder que tenemos, que es el control social informal, a través de la sanción social, que ahorita lo conocerán. Entonces, ¿cómo? Aquí hay una información importante: impedimentos para ser veedor. Si usted ha sido condenado penal o disciplinariamente, ¿no puede ser veedor? Pues claro que no, siempre y cuando esa condena penal y disciplinaria sean objeto de la función de veedor. Ejemplo, usted tenía una veeduría ciudadana y cometió un delito. El agente de tránsito por allá está pidiendo dinero, usted lo observó, le dice a la gente, dame plata para no denunciarlo. El agente se la da, usted lo termina en condenarlo, primera, segunda instancia, casación, y después de ahí te queda con esa condena, extorsión, pero allá usted la hizo en el marco de veedor. Ahí, en esa inhabilidad, usted no puede ser veedor. Pero si usted fue condenado por homicidio, aunque no nos guste, tenemos derecho a tener veeduría. Eso lo establece la sentencia C292 del 2003. Para que cuando le nieguen las veedurías no tengan problemas. Son contadores, son abogados y los sancionaron en su trabajo. Eso no tiene nada que ver con impedimento, porque eso no fue en el marco de veeduría. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo consigo este poder de la veeduría? Que es lo que le interesa a usted y el centro de todo esto. Con 4 aspectos. Primero, el conocimiento. Esto cambia constantemente, señores. Con la elaboración de acciones. Esto no puede ser solamente viendo, hay que hacer. Tercero, con la utilización del control social informal, y este sí es un poder muy grande. Con la resiliencia, venciendo obstáculos propios a la defensa de los derechos humanos. Y ahorita les diré cuáles son esos 4. Empezamos con el primero, el conocimiento. Para ello tiene que tener claro la trilogía de lo que representamos nosotros, la trilogía del control social. Porque somos líderes sociales, defensores de derechos humanos o auditores de enmienda en caso de ciertos países, como Estados Unidos, y veedores. Que sepa que usted solamente no es veedor, líder social, defensor de derechos humanos y veedores. Para ser líder social, ¿qué se requiere?
No necesitamos un permiso, registro, reconocimiento público para hacerlo, ¿no? Si yo lo quiero hacer, desde ahí puedo hacerlo. Porque eso hace parte de la democracia participativa. Me lo permite el artículo 20 de la Constitución, donde me da la libertad de expresar, investigar, difundir mi pensamiento y mis opiniones. Es una responsabilidad social que garantiza el Estado el deber de permitirme esto. Me lo permite el artículo 22 de la Constitución, ya que la paz es un derecho y un deber, y yo tengo que buscarlo con una gestión pública óptima. Me lo permite el artículo 73 de la Constitución. Me lo permite el artículo 95 de la Constitución, donde me conoce esas libertades. Y me lo permite, grábense esta directiva, Directiva Presidencial 07 del 2013, del 2023, 07 del 13 de diciembre del 2023, donde dice que las entidades públicas deben de reconocer, respaldar y proteger la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, promoviendo un entorno seguro para su trabajo y combatiendo la estigmatización. El incumplimiento de esta directiva son acciones disciplinarias, inclusive penales, inclusive ante un poder, que es la comisión. Ahorita les explico. Como defensor de derechos humanos, propendemos a la materialización de los deberes de la persona y del ciudadano a defender y difundir los derechos humanos como fundamento en la convivencia pacífica. Y no necesitamos un registro o reconocimiento público para ser defensor de derechos humanos, ya que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos permite investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Así como el artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos, donde toda persona tiene derecho individual y colectivamente a promover y procurar la protección y realización de estos derechos. Y por último, veedores ciudadanos. Acá sí hay un registro. No te sé que nosotros dos no. Acá sí hay un registro. Pero no importa, lo podemos conseguir, ya les expliqué cómo. Por otra parte, teniendo claro el conocimiento, nosotros los veedores ciudadanos somos agentes oficiosos de los órganos de control, porque de dos leyes estatutarias, la 850 y la 1757, recuerdan que antes era la ley 563 del 2000, esa fue derogada, esa fue inconstitucional, pero la ley 850 y la ley 1757 nos fortalecen. Y leyes estatutarias. ¿Y por qué estatutarias? Como lo dice la sentencia C-180 del 94 y C-1138 del 2000. Estas diapositivas se las daré Marco. Eso significa estatutaria porque materializa derechos fundamentales que están en la labor que nosotros hacemos. Por eso es que nuestros derechos no se pueden restringir, ni siquiera en estados de excepción de defensa de los derechos humanos. Hay un precedente reiterado y vertical de la Corte Constitucional en ciertas sentencias donde nos facultan, escúchese bien, para intervenir directamente en la gestión pública. Especialmente el artículo 67 de la ley estatutaria 1757 dice, en literal E, apoyar y complementar la labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. Literal C, prevenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos públicos, sin dejar de lado los mecanismos constitucionales de participación ciudadana. Recuerden, el control social es un derecho y un deber, y lo consagra el artículo 60 de esta ley. Como ya sabemos que hay que intervenir, que es un derecho y un deber, claro, en el marco del respeto, porque si no, entonces no estaríamos hablando de veeduría, estaríamos hablando de otras cosas. Hay unas situaciones especiales que quiero hacer énfasis. Ningún auditor, veedor, que interviene en una actividad de tránsito, de policía o cualquiera que se realice dentro del objeto que usted tenga en su veeduría, del control a lo público, puede catalogarse en delitos como obstrucción a la función pública, por el cual hizo parte del Congreso de la República sin exposiciones de motivo, el artículo 429 del Código Penal.
ni comportamientos que afecten las relaciones entre las personas y las autoridades del Código de Seguridad y Convivencia en su artículo 35, numeral 3. Como quiera que el tipo penal de control social, de intervenir solicitando información para poder desarrollar nuestra actividad ante hechos que evidenciamos contrarios al ordenamiento jurídico, no es violencia. No existe tampoco comportamientos contrarios a la convivencia, por el contrario, debe ser denunciado con pruebas, no temerarios, y es una actividad protegida constitucional y legalmente. Recuerden la Directiva 07 del 2023, donde garantiza nuestro trabajo. Además, para que un delito pueda usted ser condenado, la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Es típica, está en la ley. Antijurídica no lo es, porque usted no está actuando en el marco del delito. Usted está obteniendo información para poder tener pruebas. Y ahora se los voy a explicar con ejemplos. Cuando revisamos el artículo 20 de la ley 850, prohibiciones de las veedurías ciudadanas en análisis armónico, nosotros nos está prohibido, escúchese bien, sin ser servidores públicos, que no lo somos, por lo tanto no nos aplica la extralimitación, solamente la acción, o la acción como cualquier otro ciudadano, ni la omisión ni la extralimitación, eso no nos aplica a nosotros. En ese caso, cuando nosotros veremos eso, que hay una prohibición para nosotros, que sin el concurso de autoridad competente, me está condicionando que yo, si no tengo una autoridad competente, no puedo retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos. Nótese que no es una prohibición absoluta. Por el contrario, está condicionada. ¿Qué significa eso? Que ante la presencia de autoridad competente, y vaya que lo hemos hecho en muchas ocasiones, se puede solicitar que se pueda retrasar, impedir o suspender esos programas, proyectos o contratos objetos de vigilancia, sino que lo diga la señora Budini, 70.000 millones de pesos, sino que lo diga los carrotanques por afuera de Bolivia y La Guajira. Logramos suspender todo eso. Además de ello, dentro de la prohibición no existe el verbo rector de interferir. Sería contrario al acceso a la información pública. Negar información de obligatoria respuesta que estamos documentando y observando en el desarrollo de nuestra investigación ciudadana. Recuerden, nosotros hacemos investigaciones ciudadanas. Hay investigaciones judiciales, académicas, escolares, científicas. Ustedes hacen investigación ciudadana con un marco, un método científico. Ya que sin dicha información, dentro de la óptica del respeto y sentido común, sería imposible sustanciar una denuncia o recomendación en pro de una gestión pública eficiente. Y tengo ejemplos de intervención. La veeduría tiene conocimiento, por ejemplo, ustedes al revisar el SECOT 2, si lo conocen, tienen que conocerlo, o ante un mensaje de datos de un ciudadano que le coloque información irregular a ustedes, de un contrato de alimentación escolar en el Colegio del Recreo, así se llama el colegio. Dice que dicho contrato oferta en el menú escolar porción de atún marca Balcán, 100 gramos para cada estudiante, arroz roa 30 gramos, plátano maduro 10 gramos, jugo de lulo 10 gramos. Las personas que no conocen el control social y se dedican a bloquearle el trabajo a la veeduría van a decir que haga una petición y dígame cuál es el menú. Claro, usted hace la petición y el contratista, interventor y la Secretaría de Educación y Colegio van a responder que efectivamente ese es el menú. E incluso llegan fotos de estudiantes comiendo atún Balcán. Eso es Colombia. Sin embargo, dicha información es contraria a lo afirmado por el ciudadano denunciante, al estudiante. Es por ello que al dirigirnos, ya viene de ver, al lugar donde se está desarrollando ese contrato, tenemos ya el contrato del PAE, porque lo verificamos, tenemos el menú, y al observar el alimento que están dando, evidenciamos sensorialmente con nuestros ojos, y con una grabación, que no es el menú, e incluso presencia de vectores que complementan la proteína del salchichón que están dando en vez del atún. Eso pasa en Colombia. Ante dicha observación, no solo se ha incumplido el contrato, sino existe información de interés penal, contractual, entre otros, que con las pruebas recaudadas debemos denunciar. Y solo es posible mediante la intervención y observación directa. De lo contrario, fuera imposible desarrollar nuestro control político. Por eso les hablé qué significa ser deber. Otro ejemplo de intervención.
Esto no pasa en el país, señores. La veeduría tiene conocimiento al revisar el SECOT 2 o ante mensaje de datos de un ciudadano que el contrato interadministrativo, foco de corrupción, póngale el ojo a eso, celebrado entre la DITRA, es decir, la Policía de Tránsito, ejemplo, y la Alcaldía de Medellín, esto es un ejemplo, en apoyo al tránsito, transporte y seguridad vial, presenta que en dicho contrato unas obligaciones de la DITRA, entre una de ellas, realizar regulación del tráfico. Es decir, ubicarse en lugares con movilidad deficiente y garantizar la libre locomoción. Asimismo, contempla que para las actividades operativas debe tener cierta señalización ordenada dentro de la seguridad vial y normas de salud y seguridad en el trabajo que eviten el daño antijurídico en las instalaciones técnicas de estos puestos de control, valorizadas en 1.000 millones de pesos. Y por eso odian a las veedurías. La veeduría, al realizar la petición a la Alcaldía de Medellín y a la DITRA, van a responder que efectivamente está desarrollándose sin novedad el contrato. E incluso allegan fotos de que están con señalización y que están regulando el tráfico. Sin embargo, dicha información es contraria a lo informado o a lo afirmado por el ciudadano denunciante. Es por ello que nosotros, al dirigirnos al lugar con el contrato, sin eso no pueden ir porque no tienen conocimiento de qué es lo que se va a investigar, la orden de servicio de lugares donde se debe regular el tráfico e instalar puestos de control que la deben de pedir previamente a la autoridad. Al observar la instalación técnica de los retenes, evidenciamos sensorialmente por nuestros ojos que no existe regulación de tráfico, lo cual es una gestión pública deficiente. Significa que por lo que estamos pagando no lo están haciendo. Asimismo, al llegar a los retenes, evidenciamos que está instalado en lugares que atentan contra la seguridad de los usuarios, e incluso con lo pactado entre las partes, sin utilizar siquiera esa señalización costosa. Ante dicha observación, no solo se ha incumplido el contrato, sino existe información de interés general, de interés penal, disciplinario y contractual, y ahí viene un poder de las veedurías. Apliquen el artículo 86 del Estatuto Anticorrupción, ya que con las pruebas recaudadas debemos denunciar, y solo es posible mediante la intervención y observación directa. De lo contrario, fuera imposible desarrollar el control a lo público. Este artículo 86 te permite a ti colocarle multas, solicitarle que le coloquen multas a ese contratista. Y vaya que le he conseguido muchas multas a consorcios de grúas y patios como el de Bogotá, que viene en la siguiente imagen, me imagino. Como sabemos que podemos intervenir bajo el marco del respeto, lean los objetos de control de la veeduría del artículo 64. Prevenir los riesgos y los hechos de corrupción de la gestión pública, en particular lo relacionado con el manejo de recursos públicos. ¿Será que esas vallas de ese puesto de control no valen 1.000 millones de pesos? ¿Dónde están? ¿Será que esa alimentación no vale, ejemplo, 100.000 pesos ese desayuno? ¿O 20.000? ¿Por qué le están dando salchichón? Así se controla y así se hace la gestión pública. También tienen que leer el artículo 68 de la ley 850. Intervenir en audiencias públicas en los casos y términos contemplados en la ley. Si ustedes se dan cuenta que están haciendo EOT, POT, están haciendo una verificación de infraestructura, construcción de vías, intervengan de cómo funciona eso. Pregunten y soliciten la audiencia pública para estar presente en esas reuniones. Y aquí hay un poder impresionante que le va a abrir el paso a muchas cosas. Utilizar los demás recursos, procedimientos e instrumentos que las leyes especiales consagren para tal efecto. Y se van a dar cuenta cuáles son, ya se los explico. Grábense algo que está hablando acá, grábense algo que expresa el Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional ha establecido que las veedurías irradian, alumbran todo, transversalmente, todo el ordenamiento jurídico constitucional. Quiere decir que el ejercicio de control, intervención y vigilancia, dicho por la Corte Constitucional, control, intervención y vigilancia de esta veeduría o cualquiera que se constituya en citada naturaleza o cualquier ciudadano de manera individual, no está limitada a un solo objeto o supeditada únicamente a nivel local, municipal, territorial o una autoridad en específico.
Insistimos, donde se le pague el salario al servidor público con recursos públicos o se intervengan recursos públicos en un particular, ahí tiene cabida el control social y con mayor razón las veedurías ciudadanas. Pues irradia todo el ordenamiento nacional y ningún servidor público o particular, so pena de orbitar en lo penal o disciplinario, puede obstaculizar o entorpecer la función constitucional, jurisprudencial, legal, convencional y tratados internacionales como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la lucha contra la gestión pública deficiente por parte de las veedurías ciudadanas. Léanse las sentencias de la Corte Constitucional donde lo dice literal así. Sentencia C-172 del 2006 y sentencia C-193 del 2011. Y se darán cuenta del poder de las veedurías. Ahora, la segunda medida del poder de las veedurías, elaborar acciones. No solamente el conocimiento que le acabo de decir. ¿Cómo van a ser las acciones? Miren el poder que ustedes tienen. Derechos de petición, investigación ciudadana, derecho de insistencia e información reservada, a pedir información reservada de las autoridades y los servidores públicos. Solicitud de revocatoria directa acompañando procesos de ciudadanos. ¿Para qué? Para tener el récord de pronunciamiento de la entidad, saber cómo se pronuncia esa entidad sobre ese caso específico, qué habla sobre ese caso específico, con el fin de hacer una posterior acción colectiva que me garantice la protección de los derechos vulnerados. Ejemplo, si aquí me están instalando, vamos a hablar de otro municipio, me están instalando una vía, están instalando cámaras fotomultas en otro municipio y ese municipio no tiene la autorización o ya tiene la autorización del Ministerio de Transporte y de la ANSB, pero esas cámaras no han sido, después de que la autorizaron, la instalaron en la alcaldía, pero no le dijeron, la alcaldía no le dijo al Ministerio de Transporte, vea, ya las instalé, no le comunicó. Ahí se puede revocar todas esas cámaras fotomultas por un simple hecho. ¿Y cómo yo sé eso? Haciendo acciones particulares de cada ciudadano y tengo la evidencia. Acción de tutela, pero no solamente ahí, con desacato y denuncia penal en caso tal de que no me incumplan. Acción de cumplimiento, acción popular, medio de control de nulidad simple y nulidad por inconstitucional, revocatoria del mandato, ay, 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 medios de control de nulidad electoral, ay, 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 mi servidor público, denuncia disciplinaria, ¿ante quién? Dependiendo del funcionario, personería, Procuraduría General de la Nación, control interno y comisión de acusaciones en caso tal de que el tipo de funcionario sea aforado. Denuncia disciplinaria de la Inspección General, cuando sea policía, o la Procuraduría General de la Nación. Denuncia penal en la Fiscalía cuando sea un funcionario normal que no tenga fuero. Si tiene fuero, es ante la penal militar o la Corte Suprema de Justicia en caso tal de ser aforado. Denuncia internacional en Estados Unidos. ¡Ay, qué lindo! Esto es hermoso, mire. Esto es hermoso. Denuncia internacional en Estados Unidos. Resulta que la Ley de Inmigración Nacional, en el título 8 del Código de Estados Unidos, cubre extranjeros y nacionalidad, llamada la Ley de Reunificación Familiar actualmente. Bueno, eso fue modificado por Trump en una orden ejecutiva. ¿Qué significa esto? Que todo servidor público y Estados Unidos no me diferencia contratista que ha sido denunciado por asuntos que atenten contra los derechos humanos, se les cancela la visa, se les cancela el ingreso a mi país. Por una mera denuncia. Y resulta que hay un delito que ellos consideran violación a los derechos humanos, que se llama abuso de autoridad por acto arbitral injusto. Y cuando de repente mi funcionario no tiene ingreso a los Estados Unidos. Poder de las veedurías. Es un correo muy sencillo. Solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Poder que tenemos nosotros. Fuimos orgullosos de acompañar el caso Bolivia versus Brisas del Río. ¿Por qué Bolivia? Porque Colombia revictimizó a esa víctima. Después les explico eso. Bolivia versus el Río, búsquenlo en redes sociales. Solicitud de investigación administrativa por incumplimiento contractual para que se inicie un proceso sancionatorio contractual en virtud del artículo 86 del Estatuto Anticorrupción. ¿Qué significa esto? Si hay un contratista de la entidad del Estado, que no es servidor público, un contratista, y me incumple el contrato, yo le voy a solicitar que se inicie un proceso sancionatorio y que se le coloque una multa. ¿Listo? Pero tienen que tener evidencias. Otra, solicitud de control político ante el Consejo o Congreso.
cuando ustedes observan que cierto funcionario está cometiendo conductas en contra del ordenamiento jurídico. Recuerden, a él le aplica el artículo 6º constitucional. Acción pública en constitucionalidad, como la que utilizamos con la sentencia C038-2020 para el tema de las fotomultas. ¿Quién puede hacer esto? Ustedes. Por eso cuando le dije las demás que me permita la ley y normas especiales, se las entrego, sin ser abogado. Pero ¿cómo las hacemos? Primero, empiezo, todavía no, atrás. Empiezo con investigación ciudadana. Utilizo el método científico, lo que me enseñaron en el colegio. Tengo un tema, un problema de investigación, miro qué significa eso, definiciones, empiezo a meter una carpetica de Word, toda la información que tengo en el computador, hago derechos de petición, tengo toda la información de evidencia, tengo fotos del lugar, tengo contratos, tengo todo, ahí guardo la información. Esa carpetica de investigación ciudadana me va a servir para todas las opciones que siguen. Después voy a hacer el derecho de petición. ¿Cómo hago el derecho de petición? Es tan sencillo, pero mucha gente se confunde. No se requieren 100 hojas, ni 500 hojas, un párrafo sencillo. ¿Me puedes colaborar, por favor? Un párrafo sencillo al derecho de petición. Recuerden, los derechos humanos nacieron con personas que no están que son recordadas porque murieron por defender que usted pueda hacer una petición. ¿Listo? Usted piensa que esto es sencillo, sí lo es, pero desde aquí nace el control. Si usted no tiene información, no tiene nada. Primero, para usted hacer derecho de petición, por favor. Derecho de petición. Van a hacer un documento dirigido a la entidad que necesita. Sencillo. ¿Qué requiere? Al correo electrónico de la entidad lo van a radicar. Dice, yo Pepito Pérez, Registraduría Ciudadana tal, requiero por favor fiel copia íntegra digital de tal contrato. ¿Sí? O de por qué este semáforo que está instalado acá no tiene tal señalización. Y colocan la dirección. Allegan su resolución de veeduría, su foto de cédula, lo allegan, esperan 15 días. Si no le responden, ustedes inmediatamente van a hacer una acción de tutela. O pueden solicitarle a la Procuraduría General de la Nación o en su defecto a la Personería una supervigilancia de la petición. Recuerden, las solicitudes hechas por las veedurías son de obligatoria respuesta. Entonces, por ese antecedente que usted no le responde las peticiones en los tiempos que son siendo veeduría, ustedes van a solicitar investigación disciplinaria de la Personería, además de la supervigilancia, en contra de la entidad por no darle respuesta. ¿Correcto? Y me van a dejar ahí pruebas de incumplimiento al deber constitucional de dar respuesta a las peticiones y más las de obligatoria respuesta. Después de hacer, recuerden, sin pruebas no hay derecho. Toca recaudar pruebas, hacer peticiones. Después de ello continúa derecho de insistencia e información reservada. Y esto es interesante. Resulta que cuando radiques una petición respetuosa para solicitar información reservada, en el correo electrónico de la entidad es obligatorio que lo tengan ustedes ese correo electrónico. Van a invocar el artículo 26 de la ley 1755-2015. En cambio, que en el anterior derecho de petición no tienen que invocar artículos. Ya, se entiende que es una petición. Solicitud, petición, información, tal cosa. Listo. Acá sí me lo vas a invocar. Me vas a invocar el artículo 26 de la ley 1755-2015. Me vas a invocar el principio de la máxima difusión. Vamos a meterle veneno a ese documento. Me vas a invocar el principio de transparencia de la función pública. Me vas a invocar el principio de la publicidad. Y explica los motivos por los cuales como veedurías requieres esa información. Ejemplo, requieres información de agentes de tránsito. Acá debes decir qué es la información que requieres, que debe ser sustraída de su hoja de vida, ya que las hojas de vida, una generalidad, es reservada, así como su historia laboral. Es por ello que solicita que esa hoja de vida tachen la información que no requieres y especificas qué información requieres y dila tal cual. De esa hoja de vida puntualmente como es, requiero nombre completo, cédula, ciudadanía, certificado de estudios profesionales. Esta es mi investigación. ¿Por qué? Si es el caso, tarjeta profesional. Como quiera que con la anterior información vas a verificar si dichos funcionarios están inmersos en investigaciones, régimen de inhabilidades para contratar e incluso idoneidad profesional, teniendo en cuenta además que los nombres y números de cédulas
grábense esto, no son documentos privados, así lo establece el Código General del Proceso. Esa información no es reservada. Lo único reservado, condicionado, que no es absoluto, como servidor público es condición sexual, religiosa, política, ubicación de vivienda, porque esto está inmerso en la privacidad e intimidad de las personas, pero no es absoluto. La sentencia de SU 420 2019 habla que nosotros, al ser una población históricamente marginada, podemos tener acceso a la información. El servidor público lastimosamente ha perdido esa función restringida por ser público. ¿Y por qué digo que no es reservada o es condicionada? Porque si yo quiero investigar lavado de activos, yo quiero saber qué bienes tengo. Hay una forma de consultar los bienes. Si yo necesito saber la condición religiosa de esa persona, es porque me está obligando a en mi entidad del Estado tener crucifijos o que yo asista a una misa, si yo soy cristiano. ¿Me comprenden? Tienes que fundamentarlo, por eso es condicionado. Si esa persona me está obligando con su condición política a votar por cierto político, yo requiero tener esa información. ¿Correcto? Todo es condicionado, lastimosamente. Es decir, tiene que ser concretas las preguntas, si supiera las bases de datos que nosotros tenemos. Y con eso hacemos labores muy grandes en el país. ¿Por qué supimos lo de los 70.000 millones? ¿O cómo crees que lo supimos? ¿Por el contrato? Coloca una pretensión adicional a la que está solicitando, que diga constitución de renuencia, también en el derecho de petición, donde le explicas a la entidad. ¿Y por qué esta palabra? Porque hay otras acciones que llaman populares, etcétera, que requieren ese requerimiento previo. Entonces aquí vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Coloca constitución de renuencia, y en esa constitución de renuencia, donde le explicas a la entidad que tal actuación está violentando algunas disposiciones, y dicen cuáles son, y que en caso de negarse la información sea remitida al tribunal o juez competente administrativo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando usted le niega la información reservada y es una entidad del orden nacional o distrital, si ellos no te dan la información, el tribunal administrativo de ese lugar jurisdiccional tendrá competencia para conocer ese asunto de insistencia. Y si es un municipio, será un juez administrativo para que tenga la información reservada. Pero tú tienes que previamente solicitarla. Si ellos la niegan, tú mismo o la entidad va a hacer un derecho de petición, rama judicial, solicitud, lo mismo que el derecho de petición, pero va a decir asunto, vas a decir asunto, derecho de insistencia de información reservada, artículo 26, ley 1535, señor tribunal administrativo de tales, solicito por favor que con base en respuesta que me negó la entidad, solicito el recurso de insistencia por esto, porque requiero la información por esto y esto y esto. No nos han negado ni una sola información a nivel nacional, y que lo diga Marco. O si no, hazla más fácil. Como estamos hablando de un derecho personalísimo, que tenemos las veedurías, no somos cualquier ciudadano. No somos cualquier ciudadano. Y se lo explico de la siguiente forma. Si a mí me amenaza cualquier persona, si yo amenazo a una persona, a mí me van a dar cierto tipo de delitos, ciertos años. Si esa persona me amenaza a mí, de una artículo 188 del Código Penal, el que memorice, amenaza, líder social, defensor de derechos humanos. Eso ya es un delito diferente, muy grave. Nótese que no somos cualquier persona. Estamos protegidos bajo ciertas prerrogativas. Entonces, por lo tanto, esa información reservada tengo que custodiarla yo, pero me tienen que darla, porque sin eso se me bloquea mi poder hacer mis acciones. Y si supieran qué se consigue con esa información. Hemos conseguido agentes de tránsito con licencias de conducción canceladas por alcoholemia. Es una inhabilidad. El plan estratégico de seguridad vial prohíbe contener personas con ese tipo de sanciones. ¿Qué le pasa a ese cargo público? Tiene problemas. ¿Y cómo lo sabemos? Pues adquiriendo la información reservada. ¿Correcto? Ya que si su control interno no lo hace, nosotros sí lo obligamos a que lo haga. ¿Y por qué? Porque es necesario demostrar para futuras acciones cómo se vulnera la respuesta al derecho de petición. Por eso es importante tener récord de que si me niegan la información, yo tengo el récord ahí en cuánto me la están negando.
y muestro, vea, tal día, tal cosa, y tengo las evidencias. Otra información, con la elaboración de investigaciones ciudadanas y solicitudes de revocatoria directa. Ya apliqué las investigaciones ciudadanas, ¿cómo se hace? Método científico, una carpetica, guardo la información, todas las peticiones, una carpeta de lo que quiero investigar. Revocatoria directa, estas las utilizas acompañado de procesos de ciudadanos para tener récord de pronunciamiento de las entidades, con ello con el fin de hacer una acción posterior colectiva. Las radicas como un derecho de petición, ellos tienen 2 meses para responder, otros 15 días, según cada entidad piensa diferente, en sí son 2 meses la verdad. Y vas a invocar el artículo 93 de la ley 1437 del 2011 y explicas por qué el acto administrativo particular en contra del ciudadano Marcos está vulnerando la Constitución y la ley y causa un agravio injustificado a esa persona. Y si la entidad sigue con su negativa, tenemos el récord de esa información ahí para futuras acciones que vienen adelante. Y les aseguro que son contundentes. Acción de tutela, desacato y denuncia penal, la trilogía. Generalmente cuando observes que han violentado derechos fundamentales a ti o a las personas, puedes ayudar a la ciudadanía a elaborar, o cuando los ciudadanos no puedan por estar enfermos, etcétera, puede servir como coadyuvante, manifestando por qué el titular no la radicó. Claro que está enfermo, está en la cama, una persona de la cuarta edad, etc. Esa radicación hazla por internet y no puedes hacer más de una tutela por un mismo hecho. ¿Correcto? El único requisito para radicar es que se identifique quién eres tú. Para eso tu cédula. ¿Sí? ¿Quién es el tutelado de la entidad? Salucó, eso no existe, mentira, Famisanar, un ejemplo. ¿Qué derecho se vulnera? Derecho a la salud. ¿Y cómo piensan que se ha vulnerado? Porque no me han dado el medicamento, la prótesis, etc. La forma más fácil de elaborarla es siguiendo los parámetros del derecho de petición, la misma cosa, pero invocando el nombre de tutela y el artículo 86, es decir, en vez de colocar derecho de petición, coloca acción de tutela. Existen 10 días para que el juez se pronuncie del fallo. Si es desfavorable, tienes 5 días para que impugnes. ¿Por qué 5 días? Porque son 3 días, pero la ley 2213 me da 2 días más porque tú solicitaste notificación electrónica. Y esa impugnación se demora otros 10 días más. Se pronuncia ante el juez superior. Si en esos 10 días más no hay respuesta de una Comisión Nacional de Disciplina en contra del juez por vulnerar el derecho a la acción de tutela. Y eso es efectivo. O una vigilancia judicial al correo de la rama judicial, que se lo diré más adelante. Como recomendación, si el fallo es favorable y no se cumple en el tiempo que ordenó el juez, es decir, me dan el derecho, y no se cumple en el tiempo que ordenó el juez, solicita que se estudie el incidente de desacato, donde le vas a decir al mismo juez que emitió el fallo que el tutelado no ha cumplido. Si después de un tiempo el tutelado no cumplió, radica además que se declare incumplimiento de ese desacato. Además, y obvio, arresto. Además, denuncia penalmente al funcionario en la página de la Fiscalía General de la Nación a denunciar virtualmente por fraude de resolución judicial. Y le va a instalar una queja disciplinaria por no responder las peticiones. Si usted no hace el combo completo, no hay justicia. Y yo no busco justicia, busco justiciabilidad. Y vaya que eso duele. Entonces, ¿cómo sigo aplicando este poder de la veeduría? Me voy al artículo donde dije, voy a saltar las otras y le voy a decir este que es poderoso. Solicitud de investigación administrativa por incumplimiento contractual para que se inicie un procedimiento sancionatorio contractual. Artículo 86, Estatuto Anticorrupción. Esta la radicas cuando observes que han violentado esa disposición contractual. Es decir, verifica los contratos que existen entre las autoridades, porque estos convenios generalmente son entre autoridades o cualquier contratista. Una vez determines con evidencia, viendo, observando, interviniendo respetuosamente, obteniendo información, con evidencia que hay incumplimiento, solicita a la alcaldía que aplique el artículo 86, evidenciando el posible incumplimiento a las obligaciones a cargo del contratista. La entidad pública lo citará a una audiencia para debatir lo ocurrido, informar, y también le vas a informar a la Contraloría y a la Procuraduría lo ocurrido. Y miren lo hermoso acá.
Este contratista se llama GIP de Bogotá, eso es público. Él tenía que cumplir una función, enganchar el vehículo. Y el manual operativo dice cómo se enganchaba ese vehículo, porque ese vehículo es un bien, no es basura, es de alguien. Y está articulado de cómo engancharlo. Es como si usted va a una carnicería y piden lomito y le van a dar descargo, le van a dar por allá cogote, le van a dar una cosa que no es. No, señor, la función es darle la carne que usted está comprando. Y como le incumplieron el enganche, vea lo que dicen allá. La Secretaría Digital de Movilidad pidió la resolución tal de 2021. Primero, declarar el incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista a cargo del señor Vergara, paisano. Segundo, en consecuencia del anterior, imponerle al contratista la multa de 136.330.000 pesos por no subir un vehículo a una grúa como estaba estipulado en el contrato. Un vehículo que no valía más de 2 millones de pesos. Y la multa fue de 136. Y adivinen, le dieron 5 días para pagar. Adivinen cuándo pagó. La multa fue hoy a las 10 de la mañana, a las 11 ya estaba pagada la multa. Porque la evidencia fue total que ¿qué iba a hacer? Incumplió el contrato. Esto lo pueden hacer ustedes con contratistas, con peajes, convenio interadministrativo, todo lo que sea contrato. ¿Qué tienen que tener? El contrato. ¿Cómo lo tienen? Con un derecho de petición. Vaya y observen cómo se desarrolla el contrato. Si a la Secretaría de Movilidad le están dando 1.000 millones de pesos para señalización y veo que no lo está aplicando, está incumpliendo una disposición contractual que tiene. Verifique. Y vamos a ver qué contratista la tiene. Ejemplo. Demuestro con prueba, ¿no? Que las sanciones existen. Ahora, estas acciones que están acá, elaborar acciones. Acción de cumplimiento, cuando yo exijo que se me cumpla una ley que me tienen que dar. Y si yo veo que no la están cumpliendo, yo solicito a un juez que se cumpla esa acción. Pero para poder solicitar ese cumplimiento, tengo que decirle previamente a la autoridad que cumpla eso. Si la autoridad no la cumple, guarda silencio, allá puede ir a la acción de cumplimiento. Por eso hay que hacer una investigación y peticiones. Ojo, la acción de cumplimiento es como un título de valor, como un cheque, debe ser claro, expreso, exigible. Si existe otra ley igual, que habla otro asunto de ese mismo caso y es diferente, ahí no aplica la acción de cumplimiento. Porque ahí no es clara la ley, ¿correcto? Ahí aplicaría, si esa ley no es clara o va en contra de esa ley, aplicaría la acción pública y de constitucionalidad, donde yo demando esa norma ante la Corte Constitucional. ¿Cómo lo hago? Como un derecho de petición, la misma forma, pero digo acción pública e inconstitucionalidad, la radico en la Corte Constitucional y digo por qué esa norma está en contra de la Constitución. Es un poquito técnica, pero no es nada del otro mundo. Ahora, si no es una ley, pero es un decreto de la alcaldía que va en contra de esa norma, yo aplico algo que se llama medio de control de nulidad simple para que suspenda provisionalmente ese acto que está ocasionando un daño al municipio. ¿Cómo lo hago? A través de un derecho de petición, una investigación, conociendo cuál es el decreto que ataca y conociendo cuándo ese decreto fue publicado y que esté vigente. Y yo empiezo a decir por qué ese decreto atenta contra la Constitución y la ley. Y listo. Acción popular, esta es hermosa. Y aquí llama la peduría, señores, a este poder que hay acá. Si ustedes ven que las alcaldías no logran pavimentar las vías, no quieren petar plantas de tratamiento de aguas residuales, está un problema ambiental, las vías no son suficientes, no hay atención en temas de salud, la alcaldía está haciendo las cosas y no se puede porque el consejo no le da dinero. Sencillo, una acción popular por la violación de derechos colectivos, primero con una petición y después la acción popular. Ahí la alcaldía va a tener la orden de un juez y ya el consejo tiene que buscar los recursos y tiene que buscar la alcaldía y apoya a la alcaldía, porque muchas veces por temas políticos los egos no permiten eso, pero es que ante la evidencia o violación a derechos colectivos nada que hacer, y esa orden la pone de primero. Vías en Bogotá que no haya plata, la arreglan enseguida. Donde yo vivo hay policía de tránsito regulándome mi casa no, en semáforo. Donde yo vivo no hay huecos. Donde yo vivo hay excelente recolección de basura. Donde yo vivo hay todos los miembros del CAI que están completicos. ¿Casa Herrera son de palo? No, señor. Háganlo ustedes, empiecen por sus casas, por sus lugares donde viven, por sus vías. Ahora,
media revocatoria del mandato después del año que el alcalde no cumpla lo que prometió, miren qué promesa de campaña hice. Y empieza a recoger firmas. Y se va. Chao. Ya, pero es una forma de presión social. No lo cojan como oposición política, porque eso sería en contra, eso sería antidemocrático. Cójanlo porque realmente no está haciendo su trabajo. Medio de control de nulidad electoral. Si esa persona la eligieron y esa persona está trabajando con inhabilidades, ¿cómo la saben? Pidiendo información reservada, trabajó en tal. Si ven la importancia de la información reservada, esa persona trabajó como contratista y no pidió retiro antes de un año, un ejemplo de la entidad. Hay una inhabilidad. Utilicen el poder que tienen. Las denuncias disciplinarias. Si es los funcionarios del orden municipal ante la personería, si ese funcionario del orden municipal es en control interno primero de la alcaldía, pero si eso que hizo ante el municipio tiene un interés de impacto en el pueblo, en ese municipio, es decir, de trascendencia entre los municipios, solicite a la personería poder preferente. ¿Listo? Por eso es importante documentar todo. Comisión de acusaciones, que ahora deben ser representantes, senadores. ¿Por qué lo digo? Porque es que no sé si hay veedurías del orden nacional, por lo menos la red nacional es nacional y tenemos veeduría de la justicia y eso es nacional. Por eso constantemente vivimos haciendo eso. Denuncia disciplinaria, inspección general de la policía, cuando hablamos de policías. Pero si ese policía en ese municipio cometió esa conducta que fue trascendencia nacional, como una policía que cogió con un bolillo y golpeó a alguien en la cara en Bogotá, tuvo que investigarla no la inspección, sino la procuraduría, porque fue un asunto de interés nacional. ¿Sí es? Denuncia penal en fiscalía cuando sea un contratista de la alcaldía o funcionario de la alcaldía. Pero si un policía en la penal militar, atención.ciudadano@justiciamilitar.gov.co, asunto de denuncia penal, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Yo, Pepito Pérez, veo ciudadano, el día tal, identifiqué tal información, aquí está el link, aquí están los videos, solito denuncia penal en contra del ciudadano uniformado que se negó a identificarse, de placa tal. Ya, eso es todo. Corte Suprema de Justicia, senadores. Ya le expliqué la denuncia internacional, esa sí hace daño. Solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. Hombre, usted lo estaba amenazando. Tuvieron acceso a una justicia, no le cumplen un fallo. Bajo un derecho de petición, un formato que se radica en la página de la Comisión Interamericana, pueden conseguir hasta medidas de protección. Protección para su municipio, temas de seguridad. Porque ustedes agotaron primero el ordenamiento del país para que hubiera seguridad. Hicieron acciones populares, dieron la orden de seguridad y aún así esta vaina está llena de conflicto. Comisión Interamericana. Es eficaz. Solicitud de investigación administrativa, yo lo expliqué. Solicitud de control político del Consejo. Vea, ese secretario no está haciendo su trabajo, está siendo violento. Consejo, por favor, cítelo a debate y control político. Y si no, empieza a hacerle veeduría al Consejo. Recuerden, órganos de control. Listo, así de sencillo. Acción pública e inconstitucionalidad, ya le expliqué, para eliminar normas del ordenamiento jurídico. Pero si todas esas acciones fallan con ese poder tan grande que hay ahí, le presento otro poder. Le presento el control social informal. Voy a sacar mi punto 50. Voy a sacar artillería. El escrache, así tal como se escribe, escrache, es un acto de denuncia pública, a menudo en redes sociales o en el espacio público, que busca visibilizar conductas graves o injusticias. Si bien la jurisprudencia lo ha avalado en muchos contextos, especialmente en defensa de derechos humanos como el caso de violencia de género, su legitimidad constitucional entra en la atención del derecho a la honra y la intimidad de las personas denunciadas. Pero la protección constitucional del escrache depende de su relación con la libertad de expresión y la necesidad de suplir falencias del sistema de justicia. Forma y nótese que ya hemos acudido a gran medida a lo anterior y sigue sucediendo lo mismo. ¿Quién me respalda el escrache? Sentencia T239 del 2018, sentencia T275 del 2021, sentencia T289 del 2021, T061 del 2022, T452 del 2022. Y este escrache lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, una acción social que se consolidó ante las deficiencias de los medios institucionales
para controlar, prevenir y castigar las conductas discriminatorias contra ciertos sectores de especial protección de la sociedad. Entonces recuerden que nosotros somos una trilogía, somos un grupo de personas históricamente marginadas, sentencia SU 420-2019. Esta práctica busca ejercer presión a través de medios de comunicación y redes de divulgación masiva, entre otros, con el fin de levantar la voz una vez y denunciar abusos que las presuntas víctimas han experimentado. Esta figura resalta la necesidad que tienen las personas afectadas de ser escuchadas y de encontrar una solución efectiva ante lo vivido. En sentencia T-241 del 6 de julio del 2023, reciente, la Corte Constitucional analizó la solicitud de un hombre para la eliminación de una publicación anónima en Facebook que relacionaba a una persona con una conducta punible. En esta decisión se estudia la legitimidad del escrache, entendido como una forma de manifestación de un grupo social contra determinadas conductas, donde se crea un dilema entre la libertad de expresión y la honra del escrachado. Esta sentencia busca generar una reflexión sobre la flexibilización de este derecho y la necesidad de fortalecerlo para así garantizar la responsabilidad de individuos, organizaciones o entidades. Muchas veces tenemos presunción de inocencia, claro que sí, pero si ya yo he denunciado, ya he hecho las acciones, sigue el violador en la calle, sigue el funcionario público golpeándome, mandándome a detener con la policía, metiéndome delitos de obstrucción a la función pública, activo el escrache. Y de una, eso ya no va con presunción. Qué pena, y lo que pasa es que hace 8 días, precisamente sobre esto, en el evento de la personería nos hablaban que no debíamos, por precisamente la dignidad de los servidores públicos, hacer esto. Entonces, en palabras más técnicas, ¿qué es el scratch y cómo sí lo podemos hacer? Bueno, scratch es, vean, me le voy a ir al máximo. Esta persona me violó, ya la denuncié, accedió carnalmente a mí, me violó, mentira. Entonces yo la denuncié, la justicia no ha hecho nada y mi violador sigue en la calle. Ah, sí, bueno, yo soy el dueño de esa casa, le voy a colocar un letrero, violador. Ojo, esa persona no ha sido condenada, pero me protege mi derecho ante ese derecho abominable de hacer esa denuncia. ¿Me comprenden? Si estoy hablándole de violación, ahora imagínense un derecho de privación injusta de libertad. Nosotros no somos cualquier tipo de ciudadanos. Y ya tenemos una línea jurisprudencial completa sobre ese tipo de situaciones que inclusive, dicho por la misma Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, nos exhortaron a iniciar el medio de reparación directa por cada día de detención arbitraria de cada veedor que nos haya detenido en el país. Por eso estamos en investigación de todos los veedores detenidos, así sea por un traslado de protección. Porque es una coerción directa a la violación de los derechos de nuestra trilogía. Entonces hay poderes, señores, hay poderes. Y es común que el Ministerio Público tenga desconocimiento, porque una cosa es la defensa de los derechos humanos desde un escritorio con acciones, y otra cosa es en la calle arriesgando nuestra vida. Otra forma del control social informal, prensa alternativa. Ay. Está así fuerte, señores. Sabían que ya, por ejemplo, yo tengo 60.000 seguidores en redes sociales, otra página tengo 60, otra tengo 5.000, otra 4.000, pero tengo compañeros que tienen 1.600.000. Vaya que lo que dice una persona en una red social afecta. Pero si ya agotamos todo, estamos denunciando, estamos diciendo tomen acciones, no hacen nada, bueno, prensa alternativa. La prensa alternativa son medios de comunicación independientes que ofrecen una perspectiva distinta a los medios tradicionales, centrándose en visibilizar los intereses de comunidades excluidas, denunciar la corrupción y el abuso de poder y construir narrativas críticas y plurales. Estos medios, que no responden a grandes capitales, utilizan diversos formatos como web, redes sociales, podcasts y reportajes, y a menudo son financiados por proyectos comunitarios, fundaciones o propios. Es por ello que utilizar prensa alternativa es un sistema eficaz. Se hace necesario, sí o sí, la creación de páginas, redes sociales y grabar todo en vivo. Y es protegido convencional, constitucional y legalmente. Recuerden el cuarto y el quinto poder. Cuando ustedes noten que un gobierno restringe la grabación, ese gobierno tiene estrellas en su bandera.
Nótese eso. Por eso, en épocas de guerra se utilizaba la propaganda para controlar las masas. No había internet, pero había panfletos. En este momento están las redes sociales. Resulta que los que más tienen poder controlan los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ahí está el cuarto y el quinto poder. Utilicémoslo nosotros también. Otro control social informal, la protesta social. En Colombia, la protesta social es un derecho constitucional y fundamental, amparado por el artículo 37, que establece que toda persona, que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente en espacios públicos para expresar demandas o desacuerdos ante el Estado o entidades privadas. Es una forma de acción colectiva que surge cuando los canales formales no son suficientes para hacer valer derechos o cuando hay descontento generalizado. Pero no se requiere permiso previo para ejercerlo. La normatividad busca que la fuerza pública proteja la manifestación pacífica y que las autoridades brinden el acompañamiento. Además, en el contexto de una protesta, se permiten expresiones verbales, ojo con eso, que en la vida normal serían ilícitas. Y existe un deber de no ejercer violencia durante la protesta, teniendo claro que el derecho al bloqueo sí existe, el cual no debe ser permanente y garantizar el suministro de alimentos y personas que necesiten atención médica. No es un tipo penal, no es un bloqueo permanente. Resalto el estallido social en Itagüí, como solamente hubo un solo altercado, nada más. De resto aquí se garantizó el estallido social por el diálogo, porque es una reivindicación de derechos. Puedo utilizar megáfonos, arengas, lo que yo quiera. Y en espacio público. Con la aplicación, si las anteriores medidas fallan, como le hemos dicho, existen otros medios también. Huelga en caso tal de trabajadores. Encadenarse una entidad como forma de protesta. Y vaya que hay unas prerrogativas especiales. Nótese que el control social formal tiene muchas aristas. Nótese que existe un poder literal sobre esto, pero debemos ser responsables con lo que hacemos. Debemos ser respetuosos con las autoridades y con nosotros mismos, no con violencia, porque eso sería contrario a la ganancia de los derechos humanos. Hay otro cuarto punto, y ya finalizo, para poder ser esta trilogía, que es, esto no lo van a conseguir ninguna ley, ninguna norma. Nadie se lo enseña en el Ministerio Público. Antes yo me prestaba atención cuando yo lo digo. Con la resiliencia, venciendo obstáculos propios de la defensa de los derechos humanos. Señores, hay que pedir apoyo y comprensión a la familia y amigos. Ahí nace el primer obstáculo. Medidas de protección y seguridad ante la UNP, por si tenemos riesgo nosotros. Tenemos una especial protección a nosotros especialmente. Hay que pedirla. Máxima divulgación de procedimientos, máxima divulgación. Si usted va a grabar algo, procure que todo sea en vivo. Informe de gestión de las actividades realizadas. Siempre te explique lo que está haciendo. Pedir donaciones o BACI para las investigaciones ciudadanas, sin recursos ni para el tinto, ay señores. Y a mí me gusta el tinto. Si usted está alimentado, los niños con hambre producimos violencia. Tiene que estar alimentado. Formándose constantemente. Si usted no hace esta protección, señores, literalmente, como dice Evelyn Hall, bueno, es que me llama inglés este reloj, cuando acogió una frase de Voltaire: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Si ustedes comprenden esto, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, realmente tú haces parte de la trilogía de los derechos humanos, prensa alternativa, líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entonces, en nombre de la Alcaldía de Itagüí, en nombre de la Marco, las demás veedurías presentes, la Red y el Observatorio Nacional de Veeduría, la Mesa Nacional de Veeduría y Dios, doy muchas gracias por estar acá. Espero haber sido conciso. Hay mucha información que explicar, pero el poder de las veedurías literalmente irradia todo el ordenamiento jurídico. Las ayudas se las doy a Marco para que las pueda presentar ustedes. Muchas gracias.
Bueno, le damos nuevamente el aplauso a nuestro ponente, Andrés Martínez, su ponencia El poder de las veedurías.